Perfecto. Evolución, involución y revolución. 3 leyes de la naturaleza que establecen que todo sube, que todo baja y que todo puede transformarse. El día de hoy les voy a contar que así como el cuerpo humano no aparece de la nada en el mundo físico, tampoco el alma aparece de la nada, sino que tiene un proceso de gestación y de desarrollo, así como nuestros cuerpos fueron gestados y desarrollados desde el vientre de nuestras madres, y luego por muchos años alimentados, ejercitados para tener el cuerpo que tenemos ahora como adultos, sanos, fuertes, capaces. No es diferente para el vehículo interior del espíritu llamado el alma, porque recordemos el principio hermético que reza que así como es afuera, es adentro, y así como es arriba, también es abajo. Fin de la introducción. Ahora vamos a estudiar el arcano 10 del tarot clásico, que es el arcano de la retribución. En algunos tarots se les llama también la rueda de la fortuna. Hace rato les comenté que estas leyes establecen que por regla todo sube, todo baja y todo puede transformarse. Las 2 primeras cosas son mecánicas, pasan, lo quieras o no. Sin embargo, la tercera es algo opcional. Sin embargo, estudiemos primero las leyes que son mecánicas. ¿Qué es la evolución? En palabras muy sencillas, es la tendencia que todo tiene a desarrollarse y a mejorar de manera constante. Como una semilla que sembrada en la tierra idónea, regada y con las condiciones adecuadas, germina, saca tallo, saca hojas, saca frutos, da otras semillas y es próspera. Eso es la evolución. Ustedes, como yo, nacimos, crecimos más y en un momento llegamos a la plenitud de nuestras capacidades físicas. Eso es la evolución. Llega un momento en cualquier empresa que la empresa, después de ser una pequeña empresa, una mediana empresa, una gran empresa, llega a su apogeo, llega a un punto en el cual sus ganancias van a ser inmejorables. La cúspide, la cima de la montaña, eso es la evolución. ¿Qué es la involución? La involución es exactamente lo opuesto, en sentido contrario. El viaje que cualquier cosa hace desde la cima hasta el fondo, desde donde comenzó. La rueda de la fortuna explica esto. Es por eso que es una rueda que sube y también que baja, es decir, retribuye. Todo lo que sube tiene que bajar. Es sencillo observar esto en la vida cotidiana cuando vemos una persona que es un adulto mayor. ¿Ese adulto mayor, será que nació como un adulto mayor? Para nada, ¿no? Nada más Benjamin Button, interpretado por Brad Pitt. Pero por lo general, nosotros nacemos como bebés, nos desarrollamos como niños, pasamos a ser adolescentes, adultos. Llega un punto en la adultez que por lo general es alrededor de los 35 o 40 años, que el cuerpo comienza a involucionar, así como les explicamos hace un momento. El cuerpo irremediablemente por ley ya no tiene los mismos atributos físicos que cuando tenía, por ejemplo, 25 años. Si tú pones a competir en una carrera de 100 metros planos a una persona de 40 contra una de 25, salvo obviamente que el de 25 esté en muy malas condiciones físicas, pues el de 25 va a vencer al de 40 porque sus condiciones están todavía en evolución. En cambio, la persona que ya alcanzó cierta edad ha comenzado a involucionar. Entonces, conforme cumples años, se te empieza a caer el pelo, tus huesos comienzan a perder calcificación,
comienzas a tener ciertos achaques propios de la edad y eventualmente llegas a viejo. Es decir, ocurre lo que la ley de involución establece, que todo lo que subió en algún momento fue bello, fue joven, fue poderoso, ahora, después de este proceso, es totalmente lo contrario. Y eventualmente vendrá la muerte física del cuerpo. Es muy sencillo de entender este punto, ¿verdad? Bueno, ya establecidas las bases, ahora déjenme contarles que así como el cuerpo evoluciona e involuciona, también nuestras almas, que son el vehículo energético de nosotros como espíritus, recuerden, somos tres cosas: espíritu, alma y cuerpo. Correctamente dicho, tenemos un alma, tenemos un cuerpo y nosotros somos el espíritu que está dentro de esos vehículos. A manera de repaso nuevamente, volviendo a lo que les contaba, el alma, así como el cuerpo, tiene un proceso ligado a las dos leyes que les acabo de explicar, evolución e involución. El alma no llega al mundo tal cual nosotros la estamos experimentando en este momento, seres humanos físicos con cierta conciencia despierta. El día de hoy les voy a contar el proceso de gestación del alma que tienen el día de hoy, porque ha sido todo un proceso, así como cuando sus cuerpos físicos comenzaron a desarrollarse en las pancitas de sus mamás, hasta llegar a lo que son el día de hoy. El alma pasa por un proceso similar, pero de manera energética. Cuando nosotros como espíritus nos desprendemos de la fuente, del absoluto, de Dios o como le quieran llamar, venimos al mundo físico en un cuerpo muy simple, a manera de mineral. Este mineral ya tiene un principio de alma que es tan básica que apenas desarrolla el centro intelectual que le permite sentir algo. Así comienza el viaje del espíritu, con el cuerpo más simple y con el alma con mucho desarrollo por delante. Conforme van pasando muchos años y se va cambiando de cuerpo físico, en algún momento se pasa al reino vegetal y este espíritu desarrolla un alma afín a un cuerpo de una planta, que es un organismo pues más complejo que un mineral. Luego es un animal y eventualmente llegamos a ser humanos, como lo somos ahora. Cuando se llega a ser un ser humano, se nos asignan 108 encarnaciones en cuerpo humano. Más adelante les voy a explicar más detalles al respecto. Esto es la cúspide de la evolución del alma y del cuerpo que albergan el espíritu. En este punto ya no podemos llegar más alto, ya llegamos allá, al podio. ¿Qué es lo que nos dice la ley de involución? La ley de involución, como ya se los expliqué, establece que todo lo que sube tiene que bajar. Si nosotros no aplicamos la tercera ley, de la que les voy a hablar más adelante, la revolución, que es la ley que anula a la involución mecánicamente nos llevará a ser seres humanos cada vez más involucionados, más malvados, más egoístas, más dormidos, hasta el punto en el cual ya ni siquiera seamos afines a un cuerpo humano y volvamos a ser animales. O sea, volvamos de donde vinimos. Y de animales pasaríamos a ser vegetales otra vez, y de vegetales a ser minerales o mineraloides. Y así nuestras almas pues acabarían en los mundos infiernos de los que hablamos en el tema de las infradimensiones y serían recicladas para que el espíritu que somos nosotros regrese y eventualmente en otro momento baje de nuevo y repita el proceso intentando la meta de despertar la conciencia.
A grosso modo es como funciona la ley de evolución e involución para el alma. El alma pasa por 4 reinos, gestándose y desarrollándose hasta alcanzar el punto máximo. Sin embargo, las almas que no tienen el conocimiento, no tienen la voluntad para hacer el trabajo del despertar a la conciencia, inevitablemente van a ser arrasados por la ley de involución, y esto es lo que les va a ocurrir, lo cual no es malo ni bueno, simplemente son las reglas del juego. Recuerden que este conocimiento no es moralista, ni dogmático, ni busca meterle miedo a ninguna persona. Simplemente estamos explicando las cosas como son. E incluso la existencia de los mundos infiernos, les comentaba en el tema de las dimensiones, que puede ser visto como una agencia de reciclaje para las almas que están contaminadas y que necesitan ese proceso de destrucción, para que entonces nosotros que estamos adentro podamos salir de ahí y volver a repetir el experimento. Para mí es muy importante explicarles esto, porque quiero que se quiten el estrés de encima, de sentir que esto es algún tipo de presión espiritual para hacerlos creer algo que probablemente todavía resisten. No se preocupen, es normal que estas cosas les choquen al principio, porque es un conocimiento muy revolucionario. Vamos a ir paso a paso explicando cada cosa y al final vamos a contestar todas sus dudas, sobre todo las de los nuevos. Entonces, como les comentaba, cuando venimos al mundo como espíritus por primera vez, pues no podemos tener un cuerpo humano ya de buenas a primeras, porque esto es un proceso evolutivo, es una ley. Tenemos que pasar primero por la experiencia más sencilla para ir ascendiendo en evolución. Y el primer cuerpo que recibimos, como ya les habíamos contado, es el de un mineral. La estructura física más sencilla que existe en el planeta. Cuando somos minerales, se desarrolla el cerebro emocional. Es sabido que los minerales canalizan energía, eso está comprobado. Pueden hacerlo porque el mineral ya tiene un alma, muy básica, pero la tiene. Y un alma ya es capaz de sentir. El alma pasa miles de años desarrollándose de mineral en mineral, haciéndose cada vez más compleja, hasta que en algún punto, como les conté, esa alma está lo suficientemente desarrollada para entonces pasar al siguiente reino, que es el reino vegetal, donde el alma desarrolla el cerebro motor instintivo sexual. Y esto se observa porque las plantas tienen sexo, son andróginas. Y también comienzan a desarrollar el instinto de protegerse. Les salen espinas, algunas desarrollan venenos para protegerse de sus depredadores. Se mueven, muy poco, pero ya se mueven. Entonces es un ser humano más vivo que un mineral. Un alma más desarrollada, porque una planta ya puede sentir mucho más. De ahí viene la explicación de por qué cuando tú le hablas a una planta, esa planta suele retonear o suele tener como un mejor desarrollo que una planta a la que no se le habla, porque la planta siente tu cariño. ¿Han escuchado sobre eso? Que cuando tú le hablas a una planta y la motivas, es como si la planta te escuchara. Pues sí te escucha, porque la planta tiene un alma y siente dolor. Pero al no ser un cuerpo desarrollado como el de un animal o el de un ser humano, pues obviamente no te puede decir que le está doliendo lo que le estás haciendo o lo que le estás diciendo. Pero de que sienten, sienten. Y esto se los comento para que tengan un poco más de conciencia en el cuidado del reino vegetal. Las plantas también son almas, así como nosotros, que están viviendo su proceso. Entonces pasa cientos de años desarrollándose y pasando de cuerpo vegetal en cuerpo vegetal, que el más complejo de todos sería pues un árbol, obviamente. Los árboles son maravillosos, absorben dióxido de carbono, dan oxígeno al planeta, nutren el suelo, nutren a los animales, albergan a los animales, canalizan nuestra energía, se ayudan entre ellos. O sea, un árbol es un alma como tal, como la nuestra, y muy caritativa. Es como un ser humano muy puro, un árbol.
Se sabe que cuando, por ejemplo, talan un árbol en el bosque, los demás árboles se enteran por el micelio que existe debajo de la tierra, que es el internet de las plantas, y los árboles le envían nutrientes a ese árbol que fue talado para que siga viviendo. Un muñón de árbol puede vivir 100 años con la ayuda de los demás árboles, lo ayudan, lo consideran como de su familia. Es increíble cómo las plantas pueden enseñarnos tanto a nosotros los seres humanos, que tenemos mucho por aprender, o más bien mucho por recordar, porque en algún momento nosotros fuimos así. Y entonces, después de ese desarrollo fantástico, el alma ya es afín a un cuerpo mucho más evolucionado como el de un animal, en el cual se sigue desarrollando el cerebro emocional, y el cerebro motor instintivo sexual llega a su plenitud, porque ya un animal se mueve, se aparea, tiene instinto de cazar, de resguardarse, siente frío, siente calor, siente miedo. O sea, ya en este momento ese cerebro ya está completamente desarrollado. Y es en este reino donde se desarrolla el ego significativamente, con el que tendremos que lidiar y con el que lidiamos como seres humanos. Porque esas vivencias como animales que nos llevan a desarrollar los instintos, pues son los principios de nuestros egos. Así hemos comentado en otras conferencias que muchas veces somos como los animales, nos enojamos como un león. Los hombres podemos pelear por una mujer como un macho se pelea con otro macho por una hembra. Una hembra puede pues aparearse con un macho que le ofrece protección y le ofrece pues eso que las hembras en la naturaleza perciben de los machos más fuertes, sin considerar ninguna consecuencia, como pasa también con algunas mujeres en el mundo físico cuando ellas son seres humanos, sin considerar, eligen una pareja a través de algo que se llama hipergamia, de lo que voy a hablar en la semana de la sexualidad sagrada, y pues es como un apareamiento animal. Somos egoístas como algunos animales que pues cazan y obviamente no comparten lo que cazan, o sea, se tienen que embutir porque no saben cuándo van a volver a comer. Y así en general tenemos muchas conductas animalescas porque hemos sido animales y porque de ahí vienen nuestros agregados psicológicos. Que cuando somos apenas recién llegados en el reino animal, comenzamos a desarrollarlos como reptiles, que son como los animales más lejanos a la humanidad que nosotros estamos tratando de recuperar ahora como personas. Y luego de los reptiles y probablemente los insectos vamos pasando a las aves, a los peces, y eventualmente llegamos a ser mamíferos, algo más similar pues a lo que somos ahora, que somos mamíferos. Y eventualmente llegamos a ser animales domésticos, como un perrito, un gatito, un hámster, que es un animal que ya se comporta bastante como un ser humano. Busca cariño, busca atención, ¿ok? Expresa su dolor, expresa sus emociones. Ustedes han observado a sus gatos y sus perros. Me podrán corroborar que de verdad esos animales sonríen y también ponen caras tristes cuando no se sienten bien. Y de alguna manera se comunican con nosotros como si fueran personas. Y nos demuestran su cariño y su agradecimiento y también su dolor. ¿Por qué hacen esto? Porque ya son almas que en el reino animal ya llevan un proceso de desarrollo avanzado, listos para saltar al estrellato en el reino humano, donde se desarrolla el cerebro intelectual que no tenemos cuando somos animales. Como seres humanos ya podemos razonar y ya los otros dos cerebros están plenamente desarrollados. Ya nos movemos perfectamente a voluntad. Tenemos los instintos perfectamente afinados y desarrollados y sentimos profunda e intensamente. La mónada, que es otro nombre con el que se le conoce al espíritu, a la esencia o como le quieran llamar a lo que somos nosotros, recibe, como les había comentado, el derecho a 108 existencias humanas. Por ley de evolución, 54 van a ser en condiciones evolutivas
y cuando se llegue a la cúspide de la evolución, por ley vendrá la involución, la cual va a proveer 54 otras existencias en involución mecánica si la mónada no emprende la revolución, que es la tercera ley de la que trata esta conferencia, que es totalmente opcional. Recuerden, las primeras dos, evolución e involución, mecánicas, y la tercera, la revolución, es una alternativa. Al principio, cuando llegamos al reino humano, encarnamos en humanos muy básicos, muy primitivos, como esas personas que todavía pertenecen a tribus, como las hay dentro del Amazonas o en algunos lugares en África, donde todavía tienen conductas bastante animalescas, tienen que cazar para sobrevivir, no tienen ningún tipo de educación institucionalizada, no tienen ningún tipo de educación sexual o control natal, sino que están todavía muy cercanos a los instintos. Pero eventualmente, conforme esos cuerpos se van muriendo y vamos reencarnando en otros seres humanos, llegaremos en algún momento a las grandes ciudades como personas, así como estamos en este momento frente a una computadora o aquí en esta conferencia, pues ya totalmente civilizados, sabiendo manejar tecnología, yendo a la escuela, hablando idiomas, pues en teoría, ¿no? Civilizados, porque ya sabemos que pues también, o sea, somos bastante animalescos, aunque ya parezca que hemos evolucionado. Pues en parte sí hemos evolucionado por esta ley mecánica, pero cuando uno llega, como ya les comenté, a esa evolución máxima por la ley, pues comenzamos a involucionar por la otra ley, porque la ley es ley y la ley se cumple. Pasando esas 54 primeras existencias en cuerpo humano, empezaremos a degenerarnos de manera mecánica a causa de la entropía de nuestro mundo. Como nuestro mundo, pues es un mundo lleno de violencia, corrupción, drogas, degeneramiento sexual, etcétera, etcétera, etcétera. No los voy a aburrir con lo obvio, con lo que ya saben. Y la mónada, que ya tiene su alma, que tiene instintos animalescos por lo que ha desarrollado y vivido en el anterior reino, pues se va a entregar al principio más básico del ser humano involucionado, que es la búsqueda del placer y la huida del sufrimiento, lo que lo va a llevar a ser violento, egoísta, malvado, degenerado y todo lo que se les puede ocurrir que le hace daño a ustedes y al mundo entero. Entonces, si nosotros observamos cómo está el mundo actualmente y cómo viven la mayoría de las personas de él, pues definitivamente comprobamos que están en involución. Y según la condición de ustedes, pues sabrán si están en evolución o en involución. Porque definitivamente si ustedes ya han tenido problemas con drogas, con alcohol, o han tenido algún tipo de abuso, ya sea que hayan recibido abuso o que hayan ustedes abusado de una persona física, emocional o sexualmente, o hayan tenido algún tipo de conflicto por dinero, o por una mujer, o por un hombre, o por cualquier propiedad, pues definitivamente ya están hacia abajo en el degeneramiento mecánico del alma. Es algo, como ya les digo, natural por la retribución de cómo funciona esta rueda de la que les he estado hablando toda la conferencia. Eso es lo que nos va a pasar a todos pasando esa barrera de las 54 primeras existencias. Sin embargo, ahora entra la tercera ley. Tenemos la alternativa de emprender la revolución, y esa revolución va a ser nuestra herramienta para ir en contra de la ley de involución. Por lo general, las leyes de la naturaleza son perfectas y no se les puede llevar la contra sin sufrir consecuencias negativas. Pero en este caso, la ley de involución sí se puede remontar de manera positiva gracias a la ley de la revolución.
que es una de las pocas leyes que se tienen que elegir o que se pueden elegir, porque es algo, como ya les dije, que va a estar en sus manos. Yo simplemente les voy a comentar lo que pueden hacer. Cada quien va a saber al final de esta hora lo que es bueno o no para sus vidas. La caída, como les dije, cuando uno no emprende la revolución, es pasar a ser humanos cada vez más degenerados, cada vez más pobres, más enfermos, más malvados. Esas personas que ustedes ven en la calle, viviendo prácticamente como perros o gatos callejeros en las esquinas, durmiendo en el suelo, comiendo de la basura, son personas que ya tienen un proceso de involución bastante avanzado y eventualmente van a volver a ser animales. Ya se están comportando de nuevo como animales. También esas personas que son muy degeneradas, que son personas que abusan del sexo, abusan de los demás, no tienen ningún tipo de escrúpulo ni límite para con la gente y para consigo mismos, también se están comportando como animales degenerados, como por ejemplo se comportan los monos, que en contraposición de lo que proponía la teoría darwiniana, el mono no es el antepasado del ser humano, sino es la versión involucionada del ser humano que no emprendió la revolución, porque es un animal involucionado, muy degenerado. De hecho, aquí en este diagrama se habla de que cuando tú involucionas pasas a ser un animaloide o un vegetaloide, para diferenciarlos del animal, el vegetal que está en evolución. ¿Qué es un animaloide? Es un animal que de alguna manera es muy degenerado, como por ejemplo el mono, el cerdo, que vive en su sociedad, que es capaz de devorar a sus propios hijos, ¿ok? Los reptiles, por ejemplo, los animales venenosos, ratas, exactamente, las plagas, animales que transmiten enfermedades, etc. Y eso es a lo que el ser humano, que le podemos llamar el humanoide que está involucionando, llega a ser como parte del proceso de la involución. Eventualmente pasa a ser un vegetaloide, una planta venenosa, por ejemplo, una mala hierba, una cizaña por allá, y por último un mineraloide. Cuando ya no es afín a ningún cuerpo físico, como ya lo he dicho varias veces, va a la planta de reciclaje, los mundos e infiernos, para que esa alma termine de destruirse y la esencia regrese a la fuente para repetir el experimento en otra ocasión. Pero no queremos eso, ¿verdad? Entonces, para eso está ¡tadán!, la revolución de la conciencia. ¿Qué es lo que venimos a estudiar aquí? Cómo revolucionarnos para no ser víctimas del degeneramiento del mundo y de la involución mecánica, que es una ley que todos estamos experimentando en mayor o menor medida. La revolución de la conciencia es una síntesis de 3 factores que les vamos a entregar y van a tener su propia conferencia más adelante, pero les voy a dar un adelanto que estos son la muerte psicológica, que es trabajar con tus defectos psicológicos para ir destruyéndolos e ir liberando la conciencia que está dentro de ellos, para desarrollar virtudes y ser más como un ser humano y no como un animal equívocamente llamado hombre. El nacimiento segundo, a lo que también le llamamos el nacimiento sexual, que es purificarnos sexualmente para utilizar nuestra energía sexual con una pareja para desarrollar el alma, que tiene que continuar desarrollándose incluso cuando somos humanos. La evolución del alma debe continuar y ya llega un punto en el cual el alma, así como se los expliqué, ella no puede desarrollarse por sí misma por la ley de evolución, sino que nosotros tenemos que emprender una revolución para seguir elevando esa alma, para que esa pueda albergar la conciencia que con ayuda del primer factor, que es la muerte psicológica, vamos a ir despertando. Eso lo vamos a explicar también más adelante. Y el tercer factor es el sacrificio por la humanidad, que es el compartir estos conocimientos sobre todo y hacer cualquier tipo de acto altruista y desinteresado por los demás,
para apoyar al mundo, pero hago hincapié en que el sacrificio por la humanidad por excelencia es el compartir una enseñanza como esta. ¿Por qué? Porque si uno no sabe lo que le estamos comentando y vive en ignorancia, pues ¿cómo rayos se va a revolucionar? Una persona que no tiene este conocimiento está completamente a merced de la involución. Diferente es que lo tienes y no lo quieras aplicar, eso es otra cosa. Pero al menos de entrada el sacrificio garantiza que alguien te dé la herramienta para darte la opción de hacer esto o no. Y así cuando uno se revoluciona destruyendo su ego y cada vez adquiriendo más virtudes, purificándose sexualmente y utilizando la energía sexual para desarrollar el alma y ayudando a los demás, uno va hacia arriba. Ya ni siquiera está en la rueda, porque la rueda es un ciclo, va hacia arriba, en una vertical ascendente, más allá de eso, cada vez más cerca de aquel lugar de donde vinimos, el cielo, el paraíso, la séptima dimensión, el Padre, Dios o como le quieran decir. ¿Para qué hemos venido a este mundo? Se los recuerdo, hemos venido a aprender, para despertar la sabiduría, porque como mónadas cuando vinimos, sí éramos puros e inocentes y teníamos mucha felicidad, pero no teníamos sabiduría. El viaje que hemos emprendido desde ahí hasta el día de hoy nos ha dado sabiduría. Y cuando logremos despertar el 100% de la conciencia que todavía permanece encapsulada en nuestros diferentes defectos psicológicos, regresaremos a ir a donde vinimos, a ser felices por siempre, pero con sabiduría. Sin embargo, hay todo un camino por delante. Hay que dejar malos hábitos, hay que destruir los defectos como la lujuria, la codicia, el odio, la ira, nombren cualquiera que ustedes quieran, que nos hacen mucho mal, que enferman nuestras almas y que terminan enfermando nuestros cuerpos físicos. Aquí les daremos todas las herramientas indispensables para liberarse absolutamente de todo aquello que los oprime y los aprisiona. Muchas veces sin que ustedes lo sepan. Van a cambiar de hábitos, van a comer mejor, van a dormir mejor, van a hablar mejor, van a usar mejor su tiempo, van a ser en general mejores personas cada vez cuando se revolucionen. Y naturalmente de esta sabiduría van a ser el amor para ayudar a los demás, para perdonar, para consolar, para tener compasión, para apoyar de manera desinteresada, para entregar una enseñanza como esta sin cobrar ningún peso. Y así, en algún momento, lograrán la meta de regresar a casa, que es para lo que estamos aquí, es un viaje de regreso a casa. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues teniendo el conocimiento, que es lo que estamos haciendo hoy, estudiar el conocimiento y aplicar el conocimiento. Porque si ustedes se llevan esto a la casa pero no lo aplican, pues no sirve de nada. Es nuevamente ceder a la involución, que tarde o temprano pues te va a llevar a ahí donde ya te expliqué que la ley de involución te lleva. Pero ahora sí tienes la opción porque ya tienes la herramienta. ¿Qué es lo que vayas a hacer? Está completamente en tus manos. Yo me doy por bien servido de haberte servido como un guía y como un medio para llevarte a estas comprensiones. Y eso es todo por el día de hoy. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Por favor, sean breves para no entretener a los demás. Y venga. ¿Sí? Cuando hablaron de los cerebros, ¿son los centros de la máquina humana? No. Son, decir cerebros es una referencia. Se dice que nosotros sentimos no solo con el cerebro, ¿okay?, con el centro intelectual, sino también con el estómago. En el estómago se procesan las emociones. Y también tenemos otro centro donde se procesan otras energías en el pecho.
A eso se refiere lo de los cerebros. Es una manera de hacer referencia a cómo nosotros vamos a desarrollando la capacidad de pensar, de sentir, de tener instintos, pero los centros de la máquina humana son otra cosa. Los centros de la máquina humana... Los sistemas nerviosos que tenemos. El intelectual se dice que es el cerebro, el emocional es el estómago y el cerebro motor instintivo sexual son los nervios de la espalda. ¿Sí? Entonces son centros nerviosos que hacen que operen los 7 centros. Entonces tenemos 7 centros y 3 cerebros. Yo tengo otra pregunta. Sí. Si hablaste que los minerales tardan 1000 vidas. Millones. ¿Qué? Bueno, millones de años pueden ser. Y entonces, millones de años en terminar de ser mineral y luego cuántos años para ser planta y luego cuántos animales y luego para llegar a ser humano. O sea, es un trayecto larguísimo. ¿Sí? Que inclusive puede no ser en este planeta ya o es que... No se da en este planeta. Ok. Si ten en cuenta que La ley de evolución es de este planeta. Ok. Y otra pregunta, dentro de esas 108 vidas, tengo una pequeña confusión. O sea, estas 108, yo creo totalmente en la reencarnación. Entonces nos morimos y en ese momento volvemos a reencarnar, o a fuerzas te vas a los infiernos, vuelves a regresar, o a donde sea que tengas que ir. No necesariamente. Y luego te vuelves a ir, o cruzas la 108 y como ya no, y evolucionas, entonces hasta que ya estés abajo te vas a los infiernos. Ok. Solamente pasando los miles y millones de vidas, entonces te vas a los infiernos. Bien. Te recomiendo que veas la conferencia de las dimensiones y también el tema de la muerte, porque ahí se explicó eso. Pero te voy a contestar tu pregunta. Okay. Cuando tú falleces, esto es del tema 2 de la muerte, tú vas a pasar por unos juicios que van a determinar tu destino. Según el resultado del juicio, tienes la opción de ascender, de descender a los mundos infiernos o de reencarnar en cierta condición. ¿Ok? Hay almas que por su degeneramiento no tienen ni siquiera que regresar como humanoides, los mandan directo al infierno porque ya no hay nada que hacer. No tienes que completar las No. tantos días. O sea, No. Okay. Así como tampoco necesitas las 108 existencias para despertar la conciencia. Okay. Es decir, el despertar de la conciencia se da en un periodo de 108 existencias, pero no es que se vaya a dar en la existencia 108, es una muy buena pregunta. O sea, puede darse en la 88, en la 89, en la 104. Porque hablabas que Buda conocía sus 100 y tantas vidas pasadas. 100,000 existencias. Okay. Es porque estamos hablando del proceso de un alma, ¿me entiendes? Pero si esa alma no logra despertar la conciencia en un proceso, entonces el espíritu regresa al absoluto y adquiere otra alma que vuelve a pasar por este proceso. Ajá. O sea, en ese planteamiento, imagínate que el alma ya pasó por un proceso de 108 existencias, no lo logró, y en la segunda oportunidad recibe otras 108 existencias. Entonces eso es lo que le da sentido a lo que el Buda decía acerca de sus 100,000 existencias. ¿Cómo eran 100,000? Porque imagínate cuántas veces tuvo que regresar para hacer todo esto y cuántos humanos fue para tener 100,000 vidas y llegar en algún momento a la iluminación. Okay. Y si ustedes se ponen a razonar acerca de, wow, pero ¿cómo es posible que el planeta pueda sostener tantas vidas en tantos millones de años, en tantas humanidades? Miren, el tiempo es algo muy misterioso para nosotros los seres humanos, porque es un concepto que literalmente solo existe dentro de la atmósfera. Si ustedes salieran del planeta Tierra, ya no habría el tiempo, porque el tiempo lo determina la rotación y la traslación de nuestro planeta. El tiempo, de verdad, como decía Einstein, es algo demasiado relativo. Entonces, para la existencia, el tiempo ni siquiera existe. Eso es un concepto abstracto, muy humano. El otro día le mencionaba a alguien que, bueno, en algún momento platicamos de que no deberían existir fronteras, o sea, muchas cosas.
Y parte de eso fue que alguien de repente me preguntó, me dijo, ¿cuántos años tienes? Yo me puse a pensar y digo, bueno, realmente no es la edad que yo tenga ahorita. Si hablo, expando mi conciencia, realmente puedo tener 1000 años, 2000, 3000, 5000 años, ¿no? Entonces, es curioso, estaba pensando precisamente en eso hace unos días. Sí, y de hecho, o sea, el tema de la reencarnación tampoco es como que si tú falleces hoy, vas a reencarnar, por ejemplo, en 2025, 2030, no es así, o sea, hay personas que han experimentado viajes astrales donde dicen que puedes regresar incluso a una época hace 300 años, porque de alguna manera el karma que te toca purgar o la experiencia que te toca vivir corresponde a una época que ya no es la época donde tú desencarnaste la última vez, que puede ser en la antigüedad. O sea, podemos ir hacia atrás, hacia adelante, ¿ok? O sea, no hay límites para el tema de las reencarnaciones, que me parece que esa era parte de tu duda, ¿no? De cómo es que nosotros podemos estar tanto tiempo aquí. Ajá. Si la civilización tiene pues cierto tiempo de vida, ¿no? Ajá. Pues esa es la explicación, lo que dicen estas personas. Ok. ¿Algo más, Karim? Acá no hay. ¿No? Betty. Por razas, ¿se da igual la ley de evolución? Sí. Sí, claro. De hecho, si tú trabajas y logras ser afín al proceso de evolución del planeta que va a encarnar una próxima raza en su edad de oro, como tú ya lo estudiaste, tú puedes encarnar en esa raza. Y así por involución tú puedes seguir encarnando en el proceso involutivo de las diferentes razas, porque es lo que te corresponde, eso es parte de la ley de correspondencia. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Sandy. Ah, sí. ¿Quieres que corte la transmisión primero, Víctor? Sí, perfecto. Muy bien, pues les vamos a dejar un PDF. ¿Sí? ¿Qué pasó? Perdón. En alguna ocasión escuché comentarios de algunos maestros cuando platicaban conmigo de forma particular y me decían, tú elegiste a tus padres, tú elegiste tu existencia, tú eres la razón de tu propio existir. En tus siguientes reencarnaciones, en tus presentes existenciales, en tus pasados existenciales o en tus futuros existenciales. Pero es algo que todavía no me queda claro. Lo eliges en la manera, lo eliges como un efecto, como una consecuencia de tus acciones. No lo eliges a gusto. Voy a escoger a mis papás, quiero que sean así. Sino que los eliges de acuerdo a tus acciones. Como una persona que comete un delito y está eligiendo ir a prisión, como una consecuencia de su acción. Entonces, en esa forma elegimos nuestra familia, nuestra condición, nuestra existencia, nuestro futuro, nuestro destino. Elegimos nuestro futuro con las acciones del presente, ¿no? Como una consecuencia, no como un gusto romanticista de, yo quiero esto y por quererlo se va a dar. Sí, pero lo que no me queda claro es que nuestra alma, independientemente del estado terrenal que estemos, hablando del estado espiritual, nuestra alma tiene una conciencia muy, muy personal. En alguna ocasión yo escuché a un maestro budista que me decía, tus últimos 3 minutos de vida es donde todo se va a revelar. Todo lo que hiciste bueno, todo lo que hiciste malo, se te va a revelar. Todas tus existencias se van a hacer presentes. Pero, y es cuando el gran juez, que eres tú, tu propia conciencia, va a decidir tu próxima existencia. O sea, entonces, eso, o sea, el alma, o nuestra alma, tiene una conciencia muy personal, diferente a la de nosotros, la cual juzga hacia el gran juez. Sí, hasta cierto punto. Acuérdate el tema de la muerte. Cuando uno fallece,
hay un autojuicio. Ese autojuicio es el que te está diciendo el maestro budista. Solamente que él te lo dice como que 3 minutos antes de morir. En enseñanza está como 5 minutos después de la muerte, ¿no? Pero no importa el tiempo, o sea, al final, fíjense que tienen el mismo concepto, ¿no? Del autojuicio, ¿no? O sea, hay un autojuicio, hay una conciencia que ve y juzga sus propias acciones y sabe qué es lo que necesita, sabe qué es lo que le conviene, sabe qué es lo que tiene que remediar, ¿no? Ahora, además de eso, pues hay otro juicio que son con los maestros de la ley, que eso no te lo comentó el maestro budista por lo que entiendo, ¿no? Pues al final hay una suma de influencias que van a determinar la condición futura en la que te vas a encontrar. Jesús, ¿tomaste la conferencia 2? Sí. Ahí está toda la información de la pregunta que estás haciendo. Puedes repasarla para que te quede un poco más claro. ¿Qué pasó? Betty Hernández pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos para despertar la conciencia? ¿En un Mahabharata u oportunidades? 108 existencias humanas. ¿Me recuerdas el número de almas que nos corresponden? 3000. 3000. Se supone que almas tenemos 3000 y cada alma de esas 3000 tiene 108 existencias humanas. Entonces, pues, 324,000. Son 324,000 oportunidades para despertar la conciencia. Sin embargo, pues, o sea, es algo muy misterioso. O sea, yo pregunté en algún momento, ¿y qué pasa si no lo logras en esas 324,000? Pues no puedes dejar de existir. Digo, el espíritu es algo eterno. Entonces sigue repitiendo el ciclo hasta que uno lo logra. Ándale, tienes un mes para hacerlo, así que ponte a trabajar. O lo que dicen ahorita, ¿no? El mundo se va, el sol nos va a derretir, entonces te quedan unos añitos. Pues sí, le quedan unos añitos a nuestra raza, así que sí hay que trabajar. Eso es verdad. ¿Alguna otra pregunta? Perfecto, vamos a dejar un PDF en la barra de comentarios para que puedan darle seguimiento a la lección. A los del grupo de WhatsApp lo vamos a pasar por ahí. El jueves vamos a continuar con el ciclo de esta ocasión. Y me despido de ustedes, chicos. Mi nombre es Eric Quintal. Transmitimos desde Mérida, Yucatán, México. Pueden seguir dejando sus dudas en la barra de comentarios. Les iremos contestando en el transcurso de la semana. Les agradezco haberse tomado el tiempo de escuchar estas enseñanzas. Si ustedes conocen a alguien que pueda ser afín a esto, compártanlo. De eso se trata, de que todos nos nutramos de este conocimiento para que podamos emprender la revolución. Y les envío mucha fuerza y mucha paz, guerreros y guerreras del ser. Hasta el próximo martes en mi caso. Bye.